Bien, ahora hablemos de superficie esférica. ¿Qué sucede aquí? Aquí vamos a hacer girar primero a la semicircunferencia y luego vamos a hacer girar al semicírculo. ¿Qué sucede? Cuando gira la semicircunferencia 360 grados, se consigue una superficie que se llama superficie esférica. Esta superficie esférica más o menos podría ser representada, por ejemplo, por una pelota. Una pelota perfectamente inflada es la idea de superficie esférica. Ahora, si hacemos girar el semicírculo 360 grados alrededor de su diámetro, se genera un sólido, el cual se llama esfera. Una idea de esfera podría ser una bola de billar, o quizás una naranja con pulpa y cáscara, todo, sería la idea de una esfera. Claro, aquí hay un pequeño problema, que cuando tenemos una figura así como esta, vista desde afuera, no vamos a poder distinguir si eso es una esfera o eso es una superficie esférica. Justamente para eso están lo que se llaman los planos secantes a la esfera. Por aquí, mira. Miren, tenemos por aquí una esfera y le trazamos un plano secante. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Siempre al trazarle un plano secante a la esfera, la sección determinada en el plano secante siempre va a ser un círculo, siempre va a ser un círculo. Y si eso fuese una superficie esférica, la intersección entre la superficie esférica y el plano vendría a ser una circunferencia. ¿Sí? A ver, si es una esfera, lo que se consigue acá siempre es un círculo. Y si es una superficie esférica, lo que aquí se va a conseguir siempre va a ser una circunferencia. ¿De acuerdo? Y esa es una propiedad muy interesante que tiene la esfera. Cualquier plano, no importa si el plano sea secante por aquí arriba, si es una superficie esférica, esto resulta ser una circunferencia. Si es una esfera, esto siempre va a ser un círculo. ¿Ya? Miren, ¿saben cómo, por ejemplo, los griegos utilizaron esta característica para saber que la Tierra era redonda y no plana? Ojo, que hablo de los griegos, ¿no? No estoy hablando de Colón o Magallanes, no, de los griegos, años antes de Cristo. Mira, ellos más o menos hicieron lo siguiente. Colgaron aquí una pelota, algo redondo. Aquí estaba la pared y por acá estaba la antorcha. No había linterna en esos tiempos. ¿Qué ocurre? Al hacer este experimento, la sombra de la esfera en la pared resultaba ser siempre un círculo. No importa si la antorcha estaba por aquí más adelante o más para atrás, no importa, pero la sombra de esta esfera en la pared siempre era un círculo. Siempre. ¿Sí? Esta observación tan sencilla y elemental sirvió para que los griegos concluyesen que la Tierra era redonda. ¿Por qué? Imaginen, ellos observaban mucho los eclipses. Aquí estaba el Sol, aquí estaba la Tierra y por acá está la Luna. ¿Qué sucede? Cuando hay un eclipse, cuando los tres están alineados, el Sol proyecta una sombra de la Tierra en la Luna. Y más o menos se daban cuenta que esa figura, esa sombra, más o menos algo así, claro, ellos no veían toda la figura completa, solo veían esto, nada más. Como eso es algo que ocurría en días cualesquiera del año, pues se daban cuenta que la sombra de la Tierra en la Luna era algo que se parecía a un círculo. Entonces decía, si esto siempre es un círculo, entonces lo que está en medio debe ser algo redondo. ¿Y quién es lo que estaba en medio? Era la Tierra. Entonces ellos concluyeron de esa forma que la Tierra era redonda y no era algo plano. ¿Sí? Bien. Entonces, como hemos visto, al trazarle un plano secante a una esfera, se determinan dos tipos
se determinan círculos. Esos círculos se van a dividir en dos grupos. Aquellos círculos que contienen al centro de la esfera y aquellos círculos que no contienen al centro de la esfera. En el primer caso, el círculo se va a llamar círculo máximo y en lo demás se van a llamar círculos menores. ¿De acuerdo? Ya, el detalle del círculo máximo es de que el radio del círculo máximo y el radio de la esfera van a ser iguales, van a ser congruentes, van a ser los mismos radios. ¿Ya? Bien, de esta figura vamos a observar dos cosas. El área de la superficie esférica es 4 veces pi por el cuadrado de su radio. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por su radio al cubo. Miren, claro, para llegar a conseguir estas fórmulas habría que estudiar un teorema previo que se llama teorema de Arquímedes, cosa que por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer aquí. ¿Ya? Esto es el área para la superficie esférica y esto es el volumen para la esfera. Bien, hay unos detalles que necesito que ustedes sepan por aquí. Observaciones. La primera. Estas observaciones van a ser propiedades en realidad que son muy parecidas a las que usted ha escuchado en geometría plana. Ya sabemos que cuando esta es una esfera, se traza un plano secante, lo que se consigue en el plano es un círculo, siempre. ¿De acuerdo? Siempre. A ver, veamos entonces la siguiente analogía. En el plano, ustedes tienen una recta secante y en ella se determina un segmento que se llama cuerda. Si desde el centro se traza una perpendicular a la cuerda, ¿qué cosa es el punto M de la cuerda? ¿No? Eso es lo que ustedes deben recordar fácilmente, ¿no? Este punto llega a ser siempre el punto medio de la cuerda, ¿no? Ya, aquí algo parecido, mire. Si desde el centro ustedes le trazan una perpendicular, ¿sí?, al plano de este círculo, esta línea siempre cae el pie de esa perpendicular en el centro de ese círculo. Siempre. ¿Sí? Desde el centro de una perpendicular a este plano, el pie de esa perpendicular siempre es el centro de ese círculo. Siempre. Segunda observación. Tienes aquí una esfera, ¿ya? Una esfera. Y por acá, digamos, por este punto, ustedes le trazan una recta tangente. ¿Ya? Lo mismo ocurre aquí en el plano, mira. Una circunferencia, una tangente. ¿Sí? Al unir el punto de tangencia con el centro, sabemos que este ángulo va a medir 90. Aquí ocurre lo mismo. Se une el centro con el punto de tangencia, este ángulo mide 90. Y algo más interesante. Si ustedes le trazan un plano tangente a la esfera, aquí en este punto T, al unir el centro con el punto de tangencia, esta línea siempre, escuche, siempre es una perpendicular a ese plano. ¿De acuerdo? Siempre es una perpendicular al plano. Esto, por ejemplo, nos sirve para resolver el problema número 3. Para el problema número 3, a ver, lea el problema número 3, dice, en un cono equilátero se encuentra inscrito, ¿sí? Se encuentra inscrito una esfera. ¿Sí? Hallar la razón de los volúmenes del cono equilátero y de la esfera.
Miren, acá dice, la esfera se encuentra inscrita en el cono equilátero. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que la base del cono equilátero representa un plano tangente a esa esfera, lo que les he comentado aquí. ¿Qué más? Las generatrices son segmentos y esos segmentos, cada uno de ellos, van a ser tangentes a esta esfera. ¿Ya está? Que es lo que les he comentado aquí. ¿Qué más? Si se traza la altura del cono, justamente cae aquí por el centro de la base del cono, pero el otro detalle es que la altura también va a pasar por el centro de la esfera, por el punto Q. ¿Sí? Se pide hallar la razón entre el volumen del cono, y el volumen de la esfera, en ese orden. Fíjense en ese orden, veamos. Sí, del cono y de la esfera inscrita aquí. Bien, observen, este punto es el centro de la esfera. Si esto es un cono equilátero, significa que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Y suerte para nosotros, el punto Q, centro de la esfera, también viene a ser el centro del triángulo equilátero. Por lo tanto, si esto mide R, este segmento BQ debe medir 2R. Como es equilátero, este ángulo mide 60 y este otro ángulo debe medir 30. ¿Ya está? Miren, ahí tienen un triángulo rectángulo de 30 y 60, donde esto mide 3R. ¿Cuánto mide esto entonces? ¿Sí? Debe medir R raíz de 3. Esto mide R raíz de 3. Claro, este radio también mide R raíz de 3. Entonces ya podemos conseguir el valor de X diciendo esto, ¿no? El volumen es del cono, área de la base, pi por el radio de la base al cuadrado, por la altura que es 3R, y esto sobre 3. Volumen de la esfera, 4/3 de pi por su radio al cubo. El radio es R, R al cubo. Ese 3 con este 3 se cancela. Pi con pi también se cancela. ¿Qué quedaría? El R cubo se cancela con el R cubo de aquí. Entonces, aquí sería 3, 3, 9, y acá sería 4. Por lo tanto, X saldría 9/4. ¿Sí? Muy bien. Tome nota.
Bueno, lo que sigue ahora es estudiar estas tres figuras, uso, casquete y zona esférica, pero aquí hay un detalle. Estas figuras en realidad son consecuencia de una observación, de una serie de observaciones de lo que se ha hecho aquí para hablar de la superficie esférica. Acá sucedió que todo gira a 360 y tenemos estas figuras. La pregunta es, ¿y qué pasa si todo no gira a 360? ¿Qué pasa si esto gira algo menos a 360? Justamente para eso está esta figura. Cuando esto gira algo, un ángulo menor a 360, la semicircunferencia genera una superficie, la cual se va a llamar uso esférico. Y el semicírculo genera un sólido al cual le vamos a llamar, bueno, se llama cuña esférica. ¿De acuerdo? A ver, distingamos esto de la siguiente manera. Una idea de cuña esférica vendría a ser un diente de ajos, por ejemplo. La parte de adelante, la parte panzuda, vendría a ser la idea del uso esférico. O si no, podemos ir de nuevo a nuestra naranja y hacer esto. Aquí hay una naranja, usted hace corta la naranja de esta manera, ¿sí? Se queda con ese corte, con esa tajada. Esta figura, esta parte, nos da la idea de cuña esférica. ¿Sí? Esa tajada. Es un sólido que se llama cuña esférica. Y si ustedes se comen la pulpa, lo que queda es una superficie la cual se llama uso esférico. ¿Ya? Lo que queremos hacer es hallar el área del uso esférico y hallar el volumen de la cuña esférica. Miren, en muchos libros ustedes van a ver una serie de fórmulas, pero yo les sugiero que haga lo siguiente. El área del uso esférico, ¿sí?, es el área de la superficie esférica. Pero no es todo, pues es una parte de ella. ¿Qué tan pequeña es? Depende de cuánto ha girado. Ha girado alfa, entonces es alfa sobre 360. Y si ustedes reemplazan el valor correspondiente al área de la superficie esférica, se consigue esta fórmula. Es pi por el radio de la esfera al cuadrado, el ángulo alfa sobre 90. ¿Sí? Y el volumen de una cuña esférica, el volumen de la cuña esférica es igual al volumen de una esfera. Pero claro, no es la esfera, es una parte de ella. ¿Qué tan pequeña? Depende de cuánto ha girado. Depende de la relación entre alfa y 360. Si reemplaza el valor del volumen de la esfera, sería pi por el radio al cubo, el ángulo alfa sobre 270. ¿Ya está? Listo. Repito, estas dos son las fórmulas que ustedes van a ver en todos los libros. Pero yo les sugiero que mejor lo vea así para que los pueda recordar de una manera más sencilla. ¿Ya? Bien. Pero hay un detalle acá. Se me estaba pasando. Este valor de alfa se puede manejar de otra manera. El valor de alfa también se puede decir que es el diedro determinado por la posición inicial. ¿Sí? La posición inicial del semicírculo con la posición final de ese semicírculo. Estuvo en esta posición, lo hizo girar, aquí quedó el semicírculo. Esta figura y esta otra determinan un diedro. Justamente la medida de ese diedro es alfa. Así que alfa es un valor, repito, que lo pueden manejar de dos maneras. Como lo que gira o como la medida del diedro correspondiente entre el semicírculo inicial y el semicírculo final. ¿De acuerdo? Bien, ahora, esta parte que sigue. Miren, aquí les dije, cuando toda la figura gira, por ejemplo, cuando gira la semicircunferencia, generamos lo que es una superficie esférica. Y si esto no gira 360, la semicircunferencia genera un uso esférico. Ahora, la otra pregunta es, ¿y qué pasa si gira una porción de la semi? Por ejemplo, ¿qué pasa si este arco gira 360? ¿O qué pasa si este otro arco gira 360?
¿Se dan cuenta? Ahora lo que vamos a hacer es girar una porción de la semi. Esa porción puede ser que tenga un extremo en el diámetro o puede ser que no tenga ningún extremo en el diámetro. ¿Qué sucede cuando esto gira 360 y con esto? Cuando también gira 360. Justamente esa observación está aquí. Miren, aquí tenemos el arco AB y esto lo hacemos girar 360 grados. ¿Qué va a suceder? Va a generar una superficie, la cual se llama casquete esférico. ¿Sí? Y cuando tenemos aquí este arco AB, que gira alrededor de su diámetro correspondiente, ¿sí? Genera una figura que se va a llamar zona esférica. La zona esférica es lo más parecido a un barril pero sin base. ¿De acuerdo? Y el casquete esférico, a ver, ¿cómo le podemos decir? Un lente de contacto. Esa es la idea de un casquete esférico. O si no, ya. Bien, luego tenemos aquí a la zona, como les comenté, es lo más parecido a un barril. De esto, el área de la zona esférica, ¿ya? Lo podemos conseguir de dos maneras, igual como se dijo aquí. Si vemos la figura en sí, vamos a decir, el área de la zona esférica es 2 veces pi, el radio de la esfera, sería r, por la altura de la zona esférica, que es la línea que une los centros de las circunferencias que se tienen por acá. ¿De acuerdo? Pero si ustedes gustan pueden ver la parte plana, esta figura dentro de ella, vas a decir R representa el radio de la semicircunferencia y la altura viene a ser la proyección del arco en el diámetro de giro. Esto viene a ser la altura. Aquí arriba, recuerda, tienes aquí este arco AB y lo hemos hecho girar 360. Se genera una superficie la cual se llama casquete esférico. El área de esa figura viene a ser, depende, ¿no? Si yo veo esto, diré 2 veces pi el radio de la semicircunferencia por la proyección del arco en el diámetro de giro. Pero si yo veo la figura, diré el área del casquete es 2 veces pi radio de la esfera por la altura del casquete. Al final ambas cosas son lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Esta es toda la teoría. Vamos a terminar de una vez los problemas. ¿Sí? Para terminar con la clase. El día de hoy ha sido un poco accidentado la clase.
A ver, problema número 1, ¿qué dice? La número 1 dice, en realidad no está muy bien planteado el problema, eso es cierto, pero debe decir esto, ¿no? En una esfera, un círculo máximo tiene un radio de 10 metros. Y el radio de un círculo máximo se sabe que es igual al radio de la esfera. Ya, luego dice, hallar el área de la zona esférica entre un círculo máximo y un círculo menor. Ocurre que el área del círculo menor es 36 pi. Entonces es algo muy sencillo entonces afirmar que el radio de esta circunferencia es 6, ¿no? Si el área del círculo es 36 pi, el radio de esto es 6 pi. Se nos pide hallar el área de la zona esférica comprendida entre esta circunferencia y esta otra. Ahora, ¿qué sucede? Se entiende que cuando esto es una zona esférica, estas circunferencias están contenidas en planos paralelos, ¿ya? El radio del círculo máximo por dato es 10. ¿Qué se sabe? El área de la zona esférica es 2 veces pi, radio de la esfera, por la altura del casquete, de la zona esférica. El radio es dato, 10. Así que nuestro único problema es hallar h. Pero eso no es problema en realidad, porque mira, centro de la circunferencia, punto Q, al unir los centros, esto de aquí es la altura, y aquí el ángulo mide 90. Trazas esta línea viene a ser, ¿sí?, el radio de la superficie esférica, así que esto mide 10. En el triángulo PQO, en el triángulo rectángulo PQO, ahí podemos decir notable, ¿no? Notable de 53. Entonces el valor de h resulta ser 8. ¿De acuerdo? Ya pues acabó. Este radio es 10, esto es 8, la altura es 8. Por lo tanto, el área de la zona esférica, repito, que sería 80 por 2, 160 pi. Esa es la respuesta. Sigamos. Problema 3, 4, ya está. La 3 ya está, la 4 también, la 5, la 6 también ya está, la 7. Problema 7. A ver, ¿qué dice la número 7? Bien, problema número 7. Dice, el cono AB, el cono de vértice B es un cono equilátero, ¿ya? Y se pide aquí hallar la razón entre los volúmenes del cono de generatriz BQ y el de generatriz BA. A ver, vamos a trabajar con esto. A ver, ¿qué sucede?
Aquí hay dos conos, la que es de generatriz BQ, esta pequeña, y luego la otra que es de generatriz BA. ¿Qué sucede? Esto representa la intersección de un plano que se encuentra determinado por el cono, por la intersección del cono y la intersección de esta esfera. ¿Qué ocurre? Hemos visto que esta sección siempre, una esfera siempre es un círculo, y la base del cono también es un círculo. ¿Eso qué quiere decir? Mira, esto es algo que lo vamos a ver más adelante cuando vamos a estudiar geometría analítica, cuando se va a tomar en cuenta a los famosos, bueno, a las famosas cónicas. ¿Qué sucede? Tenemos acá un cono. Si trazamos un plano paralelo a la base, la sección determinada en el plano siempre es un círculo. Y si la sección no es paralela a la base, entonces esto resulta ser una región elíptica. ¿Sí? ¿En qué caso estamos? Estamos en el caso en el cual acá hay un plano, ¿sí?, que determina una sección que es un círculo. Y esto de aquí es un cono. Por lo tanto, podemos afirmar que este círculo, el plano que contiene este círculo y el plano que contiene la base son planos paralelos. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, lo es por lo siguiente. Si este plano es paralelo al plano de la base del cono, entonces este cono que ve por aquí y el cono grande resultan ser conos semejantes. Y si son conos semejantes, nos piden allá la razón de los volúmenes de esos conos. Entonces sabemos, ¿no?, que los volúmenes son proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. Ya está. Vamos a trabajar de esa manera. Decimos, por semejanza de conos, por semejanza de conos. Por semejanza de conos. El volumen de este cono B sub 1 sobre el volumen del cono B sub 2 van a ser proporcionales a los cubos de los elementos homólogos. Y ahí está el detalle. ¿Qué elementos homólogos vamos a tomar en cuenta? ¿Ya? Así como está el dibujo, no hay nada que nos diga, nos permita tomar una decisión de saber qué elementos homólogos se van a considerar. Para eso voy a aprovechar lo que se tiene. La esfera es tangente, dice, a la base en el punto O. Ya está, O es el centro de la base. Así que esta línea vendría a ser la altura del cono y también vendría a ser el diámetro o un diámetro de la esfera. Y como es un diámetro, al trazar esta línea, aquí el ángulo va a medir 90. Ya está. Eso era lo único que quería hacer. Primero, repito, esto es el centro de la base, así que esto es la altura del cono y también es un diámetro de la esfera. Por ser un diámetro, claro, este ángulo mide 90, pero es lo mismo que decir este ángulo mide 90. Es un cono equilátero, así que esto mide 60. Este ángulo va a medir 30. Observen, si esto mide A, la hipotenusa mide 2A. Si esto mide 2A, esto de acá también debe medir 2A. ¿Cuánto mide el diámetro? 4A. ¿Qué sucede en un cono equilátero? La generatriz y el diámetro de la base miden iguales. Ya pues, ¿cuánto mide? 4A. ¿Cuánto debe medir? 4A. Si esto mide A, lo que queda mide 3A. ¿Y ya está? Mira, la generatriz en la pequeña mide 3A, mientras que la generatriz en la grande mide 4A. Simplifique y esto te va a quedar arriba 27 y abajo 64. ¿Se dieron cuenta? La importancia de darse cuenta que este plano es paralelo a la base. ¿Por qué? Porque esta es una sección, es un círculo. Y si esto es un círculo, necesariamente, al ser esto un cono de revolución, este plano y el plano de la base deben ser paralelos. Bien, y para terminar, problema 10. Problema 10.
A ver, problema 10. A ver, dice, en este cono, donde la altura mide 3 y el radio de la base mide 1, se inscribe un cilindro de revolución. Se pide hallar el área lateral máximo de ese cilindro. Miren, algo rápido, mira. Si esto mide 1 y esto mide 3, ¿lo ven? En el triángulo POQ, si esto mide 1 y si esto mide 3, entonces este ángulo debe medir 37 medios. ¿Ya? ¿Por qué la pregunta? El área max... a ver. ¿Por qué ese tipo de pregunta, no? ¿Por qué piden hallar el área lateral máxima de un cilindro de revolución inscrito en este cono? ¿Por qué la pregunta de esa forma? Escuchen. Imaginen que ustedes tienen acá un cono de revolución e inscriban un cilindro más o menos de este tipo. Es un cilindro mucho más delgado que el que ven acá. Pueden observar que el área lateral de este cilindro va a ser menor que el área lateral de este otro cilindro. Y si dibujas otro cilindro, más o menos por aquí, con esta altura, el área lateral de este cilindro, a comparación de este otro, va a ser menor. ¿Qué sucede? Aquí tienes una altura del cilindro, ¿sí? La altura va a ir aumentando, el área lateral va a ir también aumentando, ¿sí? Repito, la altura va a aumentar, el área lateral del cilindro también va a aumentar, va a aumentar y luego va a llegar un punto en la cual el área lateral del cilindro va a empezar a disminuir. Note que aquí es más pequeño que esta y esta también es más pequeño que esta. Entonces, en algún momento vamos a encontrar un punto en el cual el área lateral de este cilindro va a ser el mayor posible. Y eso es lo que nos están pidiendo allá. El área lateral máxima de ese cilindro. ¿Sí? Esa es la idea. Ya. Para ello voy a utilizar esto. Cuando yo quiero hallar un valor máximo, digamos, quiero hallar un valor máximo, debo hacer que mi valor, lo que yo quiero, dependa de una variable en especial. No necesariamente X. Esto se debe escribir como una constante al cual le voy a restar un valor que depende de esa variable y que debe estar elevado al cuadrado. Usted dirá, profe, ¿por qué? Escuche. Para que este valor pueda tomar su máximo valor, entonces a este número le debo restar el menor valor posible. El menor valor posible. ¿De acuerdo? ¿Y por qué al cuadrado? Porque escucha, todo número que sea real, su cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál es el menor valor para esta expresión? 0. ¿Cierto? Entonces, junto las dos ideas y digo, si yo quiero que el volumen sea máximo, a la constante le debo restar el menor valor posible. Cuando eso está elevado al cuadrado, su menor valor posible es 0. O sea, le debo restar algo que sea 0. Por eso debo buscar que esta expresión tenga esta característica. ¿Ya? Aquí. Claro. Esta expresión debe depender de una sola variable. ¿Qué sucede en nuestro caso? ¿Ya? El área lateral del cilindro es 2 veces pi
radio de la base por la generatriz. Miren que aquí esto depende de dos variables, de R y de G. Ya necesitamos que dependa de una sola variable. Para ello decimos, si esto mide R, como estos 37 medios, esto mide 3R. ¿Sí? Desde O hasta este punto P es la altura, todo mide 3, así que esta parte mide 3 menos 3R. Y eso justamente es la generatriz. Esto va a ser igual a 2 veces pi, el radio, por la generatriz que es 3 menos 3R. ¿Ya está? Entonces aquí el área lateral vendría a ser, factorice 3, se multiplica con el 2, sería 6pi. R entra a multiplicar, sería R menos 3R al cuadrado. Bueno, 3 no va aquí. Menos 3, menos R al cuadrado. Listo. Usted dirá, profe, ya está. Porque aquí está una expresión elevada al cuadrado. Sí, pero ojo, se pide que esta parte sea una constante. Y esto no es una constante, eso de aquí es una variable. Lo que voy a hacer es que esto tenga la forma mencionada aquí arriba. Para ello lo que voy a hacer es completar cuadrados. 6pi. Aquí le agrego un cuarto y le quito un cuarto. Más R menos R al cuadrado. ¿Ya está? ¿Qué hago ahora? Factorizo menos. Si factoriza menos, aquí sería ya no más, sino menos, y acá sería más. Y esta expresión que ve acá sí es un cuadrado perfecto. Esta fue la idea de agregar un cuarto y quitarle un cuarto. Entonces el área lateral será 6 veces pi, un cuarto menos. Eso de acá sería un medio menos R al cuadrado. Y ya está. ¿Lo ven? Es una constante al cual le resto una expresión que depende de R y que esté elevado a la potencia 2. ¿Qué decimos? Para que esto sea máximo, entonces, si AL es máximo, entonces esta parte debe ser 0. Y si esto es 0, ¿cuánto es R? R saldría un medio. ¿Ya está? Y si R es un medio, se reemplaza aquí, o si no aquí, o aquí, donde ustedes quieran. Por lo tanto, a la hora de reemplazar el valor de R, ya sea aquí o aquí, no importa, el valor del área lateral te va a salir 3pi sobre 2. Y esa es la respuesta. Bien, jóvenes, como les dije, esta clase fue un poco accidentada. Les voy a dar las claves. A ver, claves. 1 de evaluación, 2 de evaluación, 3 de evaluación, 4 de evaluación, 5 de evaluación y 6. Listo, 5 y 6 de evaluación. Ya, las claves son, a ver, la primera, si no me equivoco, es la A, la segunda es la B, ¿ya? Ya, la primera es la, disculpen, era al revés. Ya, la primera es la B. La segunda es la A. La tercera es la C. La cuarta es la B. La quinta es la C. Y la sexta es la B. Bien. Jóvenes, de aquí las clases, creo que va a estar a todos iguales. Las clases van a empezar, creo, bueno, si no me equivoco, el 2 de agosto. Nosotros nos estaríamos viendo, sería el 2, el 6, 2, 3, 4, 5, el 6 de agosto. ¿Ya? Y el tema que se va a estudiar en esa clase va a ser geometría analítica. Les deseo éxitos el día domingo en su examen. Y en esta semana de descanso, por favor, no se relaje mucho. Está bien, ahí tienen como 7 días de descanso. No estaría mal, ¿no?, que descansen 2, 3 días, pero los demás días, jóvenes, por favor, no se descuiden. Estudien los demás días. Bien, sería todo por esta semana. Nos despedimos de aquí desde Lima, del Centro Pre de la Universidad de San Marcos. Nos vemos, jóvenes. Chao.
Y más o menos se daban cuenta que esa figura, esa sombra, más o menos algo así, claro, ellos no veían toda la figura completa, solo veían esto, nada más. Como eso es algo que ocurría en días cualesquiera del año, pues se daban cuenta que la sombra de la Tierra en la Luna era algo que se parecía a un círculo. Entonces decía, si esto siempre es un círculo, entonces lo que está en medio debe ser algo redondo. ¿Y quién es lo que estaba en el medio? Era la Tierra. Entonces ellos concluyeron de esa forma que la Tierra era redonda y no era algo plano. ¿Sí? Bien. Entonces, como hemos visto, al trazarle un plano secante a una esfera, se determinan se determinan círculos. Esos círculos se van a dividir en dos grupos. Aquellos círculos que contienen al centro de la esfera y aquellos círculos que no contienen al centro de la esfera. En el primer caso, el círculo se va a llamar círculo máximo y en lo demás se van a llamar círculos menores. Bien, ahora hablemos de superficie esférica. ¿Qué sucede aquí? Aquí vamos a hacer girar primero a la semicircunferencia y luego vamos a hacer girar al semicírculo. ¿Qué sucede? Cuando gira la semicircunferencia a 360 grados, se consigue una superficie que se llama superficie esférica. Esta superficie esférica más o menos podría ser representada, por ejemplo, por una pelota. Una pelota perfectamente inflada es la idea de superficie esférica. Ahora, si hacemos girar el semicírculo 360 grados alrededor de su diámetro, se genera un sólido, el cual se llama esfera. Una idea de esfera podría ser una bola de billar, o quizás una naranja con pulpa y cáscara, todo, sería la idea de una esfera. Claro, aquí hay un pequeño problema, que cuando tenemos una figura así como esta, vista desde afuera, no vamos a poder distinguir si eso es una esfera o eso es una superficie esférica. Pues la Tierra era redonda y no plana. Ojo, que hablo de los griegos, ¿no? No estoy hablando de Colón o Magallanes, no, de los griegos, años antes de Cristo. Mira, ellos más o menos hicieron lo siguiente. Colgaron aquí una pelota, algo redondo. Aquí estaba la pared y por acá estaba la antorcha. No había linterna en esos tiempos. ¿Qué ocurre? Al hacer este experimento, la sombra de la esfera en la pared resultaba ser siempre un círculo. No importa si la antorcha estaba por aquí más adelante o más para atrás, no importa, pero la sombra de esa esfera en la pared siempre era un círculo. Siempre. ¿Sí? Esta observación tan sencilla y elemental sirvió para que los griegos concluyesen que la Tierra era redonda. ¿Por qué? Imaginen, ellos observaban mucho los eclipses. Aquí estaba el Sol, aquí estaba la Tierra y por acá está la Luna. ¿Qué sucede? Cuando hay un eclipse, cuando los tres están alineados, el Sol proyecta una sombra de la Tierra en la Luna. ¿De acuerdo? Ya, el detalle del círculo máximo es de que el radio del círculo máximo y el radio de la esfera van a ser iguales, van a ser congruentes, van a ser los mismos radios. ¿Ya? Bien, de esta figura vamos a observar dos cosas. El área de la superficie esférica es 4 veces pi por el cuadrado de su radio. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por su radio al cubo. Miren, claro, para llegar a conseguir estas fórmulas habría que estudiar un teorema previo que se llama teorema de Arquímedes, cosa que por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer aquí. ¿Ya? Esto es el área para la superficie esférica y esto es el volumen para la esfera. Bien, hay unos detalles que necesito que ustedes
sepan por aquí. Observaciones. La primera. Estas observaciones van a ser propiedades en realidad que son muy parecidas. Justamente para eso están lo que se llaman los planos secantes a la esfera. Por aquí. Mira. Miren. Tenemos por aquí una esfera y le trazamos un plano secante. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Siempre al trazarle un plano secante a la esfera, la sección determinada en el plano secante siempre va a ser un círculo. Siempre va a ser un círculo. Y si eso fuese una superficie esférica, la intersección entre la superficie esférica y el plano vendría a ser una circunferencia. ¿Sí? A ver, si es una esfera, lo que se consigue acá siempre es un círculo. Y si es una superficie esférica, lo que aquí se va a conseguir siempre va a ser una circunferencia. ¿De acuerdo? Y esa es una propiedad muy interesante que tiene la esfera. Cualquier plano, no importa si el plano sea secante por aquí arriba, si es una superficie esférica, esto resulta ser una circunferencia. Si es una esfera, esto siempre va a ser un círculo. ¿Ya? Miren, ¿saben cómo, por ejemplo, los griegos utilizaron esta característica para saber